considero tan joven, que de repente pues se van de fiesta y en la resaca pues tienen cefalea y lo primerito que se les ocurre es tomar paracetamol. Y entonces estamos haciendo o juntando un hepatotóxico con otro hepatotóxico. Y lo vamos a ver ahora. La población más frecuente a la cual afecta son mujeres o personas de corta edad. Como no se comprenden sus dosis terapéuticas y se desconocen mucho sus interacciones farmacológicas, ahorita las vamos a ver, también pues está muy menospreciado. Se sobreusa y lo que genera que sea una de las principales causas de insuficiencia hepática, es responsable de falla hepática aguda en Estados Unidos y en Inglaterra, solito combinado con otros fármacos. En Estados Unidos y en Europa pues hubo varios casos de intoxicación por paracetamol. Vemos por ejemplo el 50% de la hepatotoxicidad secundaria en paracetamol se da por sobredosis, de manera no intencional o combinado con otros fármacos como algunos analgésicos opioides. Y niños y adultos mayores pues son de las personas más susceptibles a esta intoxicación. Vamos a ver un poquito de su toxicocinética y su toxicodinamia, pero para esto tenemos que ver primero su farmacocinética y su farmacodinamia. En cuanto a su farmacocinética, pues sabemos que es un inhibidor de la ciclooxigenasa, lo que le da la capacidad de un poder analgésico más o menos importante. Actúa sobre el hipotálamo y permite la vasodilatación periférica, por lo cual es un muy buen antipirético. Es malísimo como antiinflamatorio, tiene una actividad antiinflamatoria casi nula y no presenta otras acciones típicas de los aires, como antiagregante plaquetario ni como gastrolesivo. Se absorbe rápidamente el tubo digestivo, tiene una unión relativamente pobre a proteínas, tiene o presenta concentraciones plasmáticas desde la media hora que lo administramos hasta la hora, tiene un tiempo de vida media plasmático de 2 horas y, muy importante, cruza barrera placentaria. Su eliminación se da de 1 a 4 horas en sobredosis, evidentemente a mayor dosis, porque la concentración en el plasma, entonces mayor tiempo de vida media, y esto pues genera esa capacidad de producir daño hepático, necrosis hepática, y también se puede excitar por leche materna. Su metabolismo es importante, porque aquí se van a formar, ahorita lo vamos a mencionar, varios metabolitos, pero el principal es este metabolito que se llama N-acetilparabenzoquinoneidina, o en algunos, para los cuates, para no decir todo ese nombre, le decimos NAC1 o NAC-I, porque en varias referencias ya le ponen el 1, pero en realidad es una I. Regularmente, el paracetamol, una vez que lo ingerimos, a través de esta enzima, una transferasa, una UDP-transferasa, nos transforma todo el paracetamol en metabolitos no tóxicos, prácticamente 85-90% del paracetamol que ingerimos se biotransforma a metabolitos no tóxicos. La excreción renal, un 2% excretamos paracetamol íntegro y más o menos un 10% aproximadamente vía citocromo P450, particularmente esta subfamilia, transforma el paracetamol en este metabolito que es el responsable de la hepatotoxicidad. Pero afortunadamente tenemos glutatión en nuestro hígado y ese glutatión genera o transforma este metabolito tóxico en metabolitos no tóxicos derivados de cisteína y de ácido mercaptúrico. Por lo tanto, el daño hepático difícilmente se va a dar. Pero ¿qué sucede? Hay pacientes donde pasa lo contrario, ¿verdad? Elevamos la dosis de paracetamol, porque acá el mexicano malamente dice que más mejor. Entonces, si 500 miligramos me hacen bien, no, pues un gramo me va a hacer una maravilla, ¿verdad? Y acá con los fármacos resulta que no. Pacientes malnutridos pues, no van a tener una fuente de aminoácidos con la cual sintetizar glutatión, pues tampoco van a tener este componente que nos ayuda, o en el consumo de etanol se va a elevar la producción de este metabolito tóxico, de esa N-acetilparabenzoquinoneidina, y entonces pues, lo que nos va a generar es un daño hepático elevado y una necrosis centrolobulilla. ¿Cómo sucede esto? Pues bueno, se eleva la concentración de ese NAPQI, este NAPQI se empieza a unir de manera covalente a los grupos sulfidrilo de los aminoácidos de las proteínas del hígado, particularmente de las proteínas que están dentro de la mitocondria, son principalmente las que se van a unir. Entonces va a tener varias situaciones. Primero, pues nos va a generar necrosis en el hepatocito.
Número 2, nos va a generar una modulación innata del hígado, altera muchas funciones, entre ellas síntesis de muchas proteínas de importancia. Número 3, pues va a tener un efecto necrosante muy importante, va a generar estrés oxidativo, va a generar una disfunción mitocondrial que va a tener como consecuencia pues, varias situaciones graves. Número 1, se forman especies reactivas de oxígeno que van a empezar a dañar el ADN mitocondrial, van a empezar a romper el hepatocito, se van a liberar fracciones de material genético y sobre todo componentes del interior de la mitocondria. Y esto pues, nos va a generar como consecuencia la lesión celular. Entonces este daño mitocondrial pues, genera una muerte celular temprana del hepatocito. Se liberan patrones moleculares asociados a lesión, DAMPs por sus siglas en inglés, que son marcadores que pueden utilizarse en el diagnóstico para poder valorar ese daño hepático. Posteriormente se liberan fragmentos de ADN, proteínas de choque térmico y proteínas del grupo de alta movilidad, lo que va a generar el daño celular. Se activan los receptores tipo en las células de Kupffer y finalmente se liberan citocinas y quimiosinas que van a atraer monocitos y neutrófilos que van a ser en realidad los que nos van a hacer el favor de hacernos el daño celular. Pero todo esto es encadenado por la necrosis que indujo este metabolito tóxico. Pues ya sabemos que como todo fármaco tiene sus dosis terapéuticas, y si nosotros vamos aumentando las dosis terapéuticas vamos llegando a dosis tóxicas que ya están establecidas, tanto en pacientes pediátricos como en pacientes adultos, inclusive hay dosis ya establecidas para mujer embarazada. Ahora en COVID, pues todos vimos que la indicación médica era administrar paracetamol en caso de fiebre, de dolor, que no presentaba algún riesgo comparado con otros años al momento de desarrollar la enfermedad. Obviamente hay pacientes que van a presentar factores de riesgo para la intoxicación. Regularmente, si estamos sanos, si no tenemos antecedentes de hepatopatías o no tenemos algún daño hepático, va a ser, y tenemos buena producción de glutatión, pues va a ser más difícil que lleguemos a intoxicarnos. Entonces, ¿qué factores de riesgo se pueden presentar? Pues la disminución de glutatión hepática. ¿Cuándo se presentan? Cuando hay una malnutrición, una desnutrición, cuando hay un prolongado, pacientes con VIH, con anorexia nerviosa, con fibrosis quística, en los alcohólicos crónicos, de hecho es muy común, caquexia de cualquier origen y en alguna hepatopatía crónica. Cuando incrementa la actividad de los citocromos que van a biotransformar el paracetamol y por lo tanto se aumenta la actividad, aumenta la biotransformación a este metabolito tóxico. Alcohólicos crónicos, algunas hepatitis no alcohólicas, el uso de algunos fármacos, entre ellos vemos por ejemplo algunos antifídicos, algunos antivirales, benzodiazepinas y la hierba de San Juan, que sabemos que tiene también daño hepático. Drogas de abuso parenterales, por ejemplo la heroína o el consumo crónico de algunos opiáceos. Otros factores, pues tenemos algunas enfermedades metabólicas como la homocisteinuria, algunos síndromes, polimorfismos, otros fármacos como AINES, estatinas, fibratos, etc. En cuanto a la fisiopatología de intoxicación, pues puede haber una intoxicación subaguda y la intoxicación aguda. En la intoxicación subaguda, los pacientes van a ingerir dosis relativamente pequeñas porque fraccionan las formas farmacéuticas y se puede presentar intoxicación 24 a 72 horas después y desarrollando pues, un daño hepatocelular grave. Las personas alcohólicas crónicas pues, son las que van a ser más susceptibles a este tipo de intoxicación, es decir, a dosis muy pequeñas van a tener la intoxicación. En el caso de intoxicación aguda, pues vamos a tener 4 fases. Aquí es muy interesante porque dependiendo del estado del paciente, del antecedente de alguna hepatopatía, etcétera, etcétera, vamos a tener que el paciente puede desarrollar alguna de las fases, las 4 fases, y ya sea que se cure en alguna de ellas, que curse sintomático en alguna de ellas o varias de ellas,
y que pueda morir o que se pueda recuperar. Entonces va a depender mucho del tratamiento médico, del diagnóstico, de estos antecedentes de carpatías, etcétera, etcétera. Entonces vemos que la fase 1 se va a presentar de manera casi inmediata, desde el momento de la administración hasta 24 horas. Vemos que tiene pues, síntomas clásicos de alguna intoxicación, en general, náusea, vómito, malestar abdominal, dolor en el cóndilo derecho, pues nos va a manifestar que está iniciando el daño hepático. En adultos mayores puede presentarse inclusive hasta coma, shock, etc. En la fase 2 se va a presentar de las 24 a las 72 horas, puede ser asintomático el paciente, como les mencionaba, o bien empezar a cursar también con malestar general, se empiezan a elevar las pruebas de función hepática, los factores de coagulación, algunos factores de coagulación, y empieza a dañar otros órganos, sobre todo riñones y tal vez inclusive hasta páncreas. En la fase 3, pues vamos a encontrar ya también un fracaso hepático ya completo. Vamos a encontrar igual elevados todos los pruebas de función hepática, algunos factores de coagulación, inclusive algunos marcadores en la citometría hemática, pancreatitis, daño renal, y el paciente ya corre riesgo de muerte. En la fase 4, 4 días a 2 semanas después, o aquí se recupera o se muere, y esto va a depender evidentemente de la intervención médica. Y puede cursar con una recuperación muy buena, y finalmente, como el hígado tiene esta capacidad regenerativa, si el daño no es muy grande, pues puede recuperarse bien. Genera complicaciones. ¿Qué factores de riesgo van a generar esas complicaciones? Pues la edad avanzada, la falla hepática aguda, la hipotensión, algunos síndromes inflamatorios, infecciones. Pues básicamente nos puede dejar dos complicaciones: a nivel renal, una lesión renal aguda, o insuficiencia hepática aguda. Inclusive puede dejar como consecuencia también algún daño pancreático, y esto pues también es muy importante. Bueno, paracetamol está contraindicado, y lo sabemos también en personas que van a presentar hipersensibilidad a él, enfermedad hepática o renal grave, no deben utilizarse paracetamol. El uso simultáneo con neurolépticos puede producir hipotermia, y la sobredosis puede causar una lesión hepática irreversible, como ya lo vimos. Esta es su molécula. Y bueno, tiene algunas reacciones adversas y reacciones secundarias, que es prácticamente el tema de este congreso. Entre ello puede generar náusea, vómito, dolor abdominal, diarrea, prurito, urticaria, debilidad, sangrado, anemia, y esto es bien importante, leucopenia, trombocitopenia, ictericia, puede generar hipoglucemia, neutropenia, etcétera, etcétera, pancitopenia en general. Y en caso de sobredosis, pues daño hepático, coma y muerte. Interacciona con otros fármacos, entre ellos vemos acetylcisteína, vemos algunas barbitúricos, benzodiazepinas, muy importante el etanol, el tabaco, antibióticos como el cloranfenicol, vemos AINES, hormonas. Entonces tiene una lista importante de fármacos que están contraindicados porque puede hacer interacciones, y ya analizar cada una de estas interacciones pues sería como muy tardadito, ¿no? Pero bueno, finalmente el médico es el que valora la administración simultánea de estos fármacos. Tiene interacciones fármaco-nutrimento, porque también los alimentos van a enlentecer la absorción. En este caso, los alimentos retrasan la absorción del paracetamol, sobre todo las pectinas. Entonces, manzanas, gelatinas, tejocotes, membrillos, ates, néctares, las dietas hospitalarias que son ricas en pectinas, van a retrasar. Y muchas veces vamos a visitar a nuestro familiar, a nuestro paciente, y vemos que tiene ahí su botecito con su paracetamol, y al lado de su dieta hay una manzana cocida, una gelatina y un pan con mermelada, pura pectina. Entonces lo va a retrasar. La toronja, todos sabemos que la toronja es bien interesante con todos los fármacos que tienen efecto de primer paso, porque la toronja tiene una furanatocumarina que se llama bergamoteno, que actúa como inhibidor del citocromo P450. Entonces, como no hay nadie que esté oxidando en general los fármacos, estos empiezan a aumentar su concentración plasmática, y esto genera mayor toxicidad. Hay uno que otro que ya aprovechamos esto, ¿no?
si el paciente ingiere toronja, jugo de toronja, y está tomando ciclosporinas, como yo quiero que las ciclosporinas tengan un tiempo de vida media largo, pues a veces se utiliza esto, pero en general la toronja está contraindicada en muchos fármacos, todos los que tengan efecto de primer paso o, evidentemente, los que sean biotransformados por citocromo P450, entonces se eleva la toxicidad. Bueno, en cuanto al diagnóstico, pues hay que ver la presentación del fármaco y la dosis máxima posible a la cual se sometió el paciente. La vía de administración, la causa de intoxicación, si fue una ingesta no intencionada, si fue una dosis terapéutica, si fue una dosis duplicada, triplicada, si fue un intento de suicidio, la localización del tóxico, en dónde está, si ya está en el estómago, si ya se absorbió, las medidas realizadas previas, a lo mejor antes de llegar a la atención médica, le indujeron el vómito, le dieron agua, le dieron leche, todo esto, pues el médico hace el antecedente clínico, la sintomatología presentada, los antecedentes personales, por qué enfermedad se estaba tomando el paracetamol, alergias que pueda presentar, episodios previos, con qué fármacos lo mezcló, con qué alimentos. Obviamente se hace una historia clínica detallada, signos y síntomas, se toman signos vitales, se hace un examen físico completo, una valoración neurológica y si tiene que ser diagnóstico diferencial, porque pues al inicio se parecen a muchas otras enfermedades. Este nomograma, que se llama nomograma de Rumbach-Matthew, es muy importante y es muy útil porque lo que nos sirve para valorar la relación entre los niveles plasmáticos del paracetamol y la necesidad de dar el antídoto, la N-acetilcisteína. Este nomograma entonces nos dice que todas las concentraciones plasmáticas antes de 4 horas no las vamos a tomar en consideración, que es esta franja moradita. ¿Por qué? Porque no van a representar los valores máximos. ¿Por qué? Porque de aquí a aquí se está absorbiendo apenas el fármaco. Donde nos interesa después de las 4 horas, y aquí, después de las 4 horas, ya no podemos dar, por ejemplo, carbón activado, ahorita lo vamos a mencionar. ¿Por qué? Porque el carbón activado para absorber en el estómago, en el intestino, y aquí ya se absorbió. Ya se absorbió en el intestino. Entonces, los pacientes con concentraciones séricas que tengan 150 miligramos de paracetamol por mililitro de sangre a las 4 horas y 18.8 miligramos de paracetamol por mililitro de sangre a las 16 horas van a ser los que van a tener ese mayor riesgo de hepatotoxicidad, que es la línea verde. Y es a los que se les tiene que dar el tratamiento con el antídoto. Bueno, hay biomarcadores que se hacen en laboratorios especializados, en un laboratorio de rutina, entre ellos pues, los niveles elevados de aductos. Un aducto es una mezcla entre una adición química y un producto químico. Entonces, los aductos de paracetamol proteína se pueden medir mediante cromatografía de líquidos de alta resolución en pacientes con sobredosis. Entonces, nuestro principal marcador, evidentemente, pues, es la concentración plasmática del paracetamol. Hay marcadores de daño y muerte mitocondrial, por ejemplo, la glutamato deshidrogenasa, el DNA nuclear, el DNA mitocondrial, que lo vamos a medir en un laboratorio de rutina, ¿verdad? Por ejemplo, acá en el área forense, pues, cuando hay un delito, por ejemplo, calcinaron a una persona, truenan las células y queman el ADN nuclear, pero las mitocondrias quedan por ahí libres. Entonces llegan los peritos, muestran el cadáver y se lo llevan a laboratorios especializados donde se determina el DNA mitocondrial, que es el que nos hereda nuestra madre, se hace una confronta contra el material genético de la mamá. Entonces, pues, si se lleva en el área forense un laboratorio especializado, pues es muy complicado, es casi para fines de investigación trabajar ese tipo de muestras. Y se utilizan microRNAs, particularmente el microRNA 122, que son marcadores potenciales, biomarcadores potenciales de daño precoz, porque se empiezan a liberar cuando inicia el daño celular. Pero ojo, no solo por paracetamol, en general puede ser por daño hepático. Inclusive este microRNA 122 se utiliza como marcador para otras situaciones, por ejemplo, daño al miocardio, etcétera, etcétera. En el laboratorio, pues, podemos hacer unas pruebas de función hepática, evidentemente, el hepático, pues yo voy a buscar pruebas de función hepática. Una sintometría hemática, voy a empezar a ver una pancitopenia muy importante, anemia, trombocitopenia, leucopenia, neutropenia.
tiempos de coagulación se sintetizan en el hígado o algunos factores de coagulación, entonces pues van a estar elevados. Buscamos amonio, una gasometría, igual vamos a valorar el pH sanguíneo, el lactato, la saturación de oxígeno, los niveles plasmáticos de paracetamol y además de la glucemia, la hipoglucemia que suele llegar a generar. Aquí se me olvidó, pues, evidentemente, para valorar el daño hepático se utilizan estudios de gabinete, una tomografía, una resonancia magnética nuclear, por ejemplo, para valorar esto. ¿Cómo van a estar estos marcadores de laboratorio? Pues elevados, obviamente, las transaminasas, las bilirrubinas, el tiempo de protrombina, el INR, evidentemente va a estar elevada la concentración de paracetamol en sangre, el amonio, el nitrógeno ureico, la creatinina, va a haber proteinuria, hematuria en la orina, cilindros granulares, epiteliales, y el lactato también va a estar elevado. Disminuidos, pues el pH, el paciente empieza a caer en acidosis láctica, la glucosa, el fósforo y el potasio van a estar disminuidos, y el tiempo de protrombina y la titrombina 3. El tratamiento, pues el paciente llega al hospital, lo primero pues, es el soporte vital, ¿verdad? Antes que cualquier antídoto, primero tengo que mantener vivo al paciente. Si no, pues de nada me sirve intentar darle el antídoto si se le va a morir. Primero que respire, que tenga temperatura, que tenga latido y posteriormente ahora sí el tratamiento. El tratamiento radica en dos situaciones importantes. Número uno, carbón activado. Ya les mencionaba hace un ratito, tiene que ser antes de las 4 horas, porque de 1 a 4 horas se está absorbiendo, ¿sí? Entonces, después de las 4 horas yo puedo aventarle todo el frasco de carbón activado y para estar muy bien hasta en la sangre. Entonces, recordemos que el carbón activado es un carbón especial que tiene, esta es una microfotografía de una partícula de carbón activado. Le dan un tratamiento con ácidos fuertes, con bases fuertes, con electricidad, con calor, y generan una partícula absorbente donde en la superficie de esta partícula varias moléculas orgánicas se van a pegar. Entonces sirve mucho como antídoto por esa capacidad absorbente con D de doble. Entonces, no nos sirve después de 4 horas, se utiliza una dosis de 1 gramo de carbón activado por kilogramo de peso en solución, se deja un ratito y se tiene que sacar de ahí, no se deja que se quede ahí. Cuando ya pasaron 4 horas, pues ya no sirve de nada y no se debe dar si hay compromiso de vía aérea o lesión del tracto gastrointestinal y pues, evidentemente el médico es quien toma esta decisión. El antídoto es la N-acetilcisteína. ¿Qué hace la N-acetilcisteína? Promueve la formación de glutamato y lo que hace es disminuir el NAC1, ¿sí? O el NAC. Ya cuando hay un daño hepático severo, pues el tratamiento es un trasplante hepático. El paciente pasa a ser candidato a trasplante y hay que hacerlo. Esta es la molécula de la N-acetilcisteína. Y bueno, nosotros acá, en la parte de nosotros como analistas, pues vemos cómo hacerlo, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues si es un paciente vivo, que es la parte clínica, vamos a tener muchas muestras para analizar. Evidentemente nuestra muestra de elección es sangre, suero, pero en algunas situaciones se puede pedir orina para ver si está excretando, inclusive pelo, si nos quedó duda de que hubo alguna intoxicación y a lo mejor hay un mal diagnóstico. El pelo crece aproximadamente a razón de 1 milímetro por mes, más o menos. Entonces, si yo quiero hacer un estimado de que si me quedó duda que hubo intoxicación, puedo tomar muestras de pelo. La extracción es un poquito más engorrosa, pero finalmente se puede determinar. Se pueden analizar obviamente formas farmacéuticas, pero esto ya sobre todo cuando yo sospecho que fue lo que tomó, porque tenemos la costumbre de trasvasar el medicamento a un pastillero o a otro contenedor que no está rotulado, pues intoxicamos y entonces si yo tengo duda tengo que mandar a analizar esas muestras, porque voy a estar inconsciente, el paciente va a estar inconsciente, oye, despiértate para decirme con qué te intoxicaste, pues no. En cadáver, acá en el área forense que compete a nuestra profesión, pues acá sí hay más de dónde surgirnos, ¿verdad? Aquí me equivoqué porque ya no hay sueroplasma, ya hay sangre hemolizada, que es la muestra de elección, pero si no, pues biopsia de hígado podría ser la segunda. Y ya de ahí pues vamos a tener biopsia de cerebro, humor vítreo, fluido oral, etcétera, etcétera. Pero bueno, esta es hacia la parte, digamos, forense. Hay un libro bien interesante, se lo recomiendo si les interesa
estudiar sustancias en fluidos. El Clark es una maravilla. En el Clark viene un estudio donde se determinó en cadáver, en varios tejidos, la concentración de paracetamol, y evidentemente donde más hubo pues, es en el hígado. Entonces se comparó contra otros tejidos, por ejemplo, tejido cardíaco, tejido pulmonar y el tejido hepático fue donde hubo mayor concentración de paracetamol post-mortem. Entonces, pues es evidencia de que el órgano blanco pues, es el hígado. Hay algunas pruebas coloridas preliminares que hacemos para determinar si eso no es paracetamol. Entre ellas está la prueba de cresol amoníaco en orina. Viene nada más como dato cultural, cómo prepararlo y cómo interpretarlo. Básicamente un color azul en la orina es un tipo de intoxicación o de presencia pues, de paracetamol. Hay algunas otras como la prueba de cloruro férrico, donde un color verde amarillo también es presentativo de paracetamol. El reactivo de Lieberman, un color violeta, el reactivo de Mandel, un color verde, el reactivo de Nessler, un color café que se forma de manera leve. Hay que recordar que las pruebas preliminares solo son orientativas, es decir, si está negativo, pues no hay paracetamol, pero si está positivo, puede que sea paracetamol, ¿verdad? ¿Qué debo aplicar aquí? Pruebas confirmatorias, que regularmente son instrumentales, exceptuando esto. La cromatografía en capa fina no es instrumental, pero es un estándar de oro para identificar de manera semi-cuantitativa muchas sustancias. Tenemos cromatografía de gases, cromatografía de líquidos de alta resolución, espectrofotometría ultravioleta por el método de Trinder, que los alumnos de Pharma lo hacen en farmacología general y toxicología. La espectroscopía infrarrojo cercano, la espectroscopía Raman, transformada de Fourier, y la espectroscopía de masas, que ya sabemos que esta por sí solita es bien mala, pero si la utilizo acoplada a otros métodos es bien buena y potencia la eficacia del método. Ahorita es bien interesante porque hay una variante de espectroscopía de masas que ya nos identifica inclusive bacterias. Se llama Malditov, el fundamento de espectroscopía de masas aplicado a otro método, y entonces resulta que cada sustancia química genera un espectro, pero ahora también las bacterias, cada bacteria genera un espectro, y entonces es una chulada, porque ahora hasta las bacterias tienen un espectro, una huella química característica, y eso es pues, bien interesante. Bueno, aquí les muestro rápidamente cómo son los espectros de paracetamol, por ejemplo, en espectroscopía Raman. Para los que no conocen el instrumental, los espectros son gráficas que nos van a demostrar la presencia de grupos funcionales de las moléculas. Entonces, cada piquito es un grupo funcional de la molécula de paracetamol. Lo que hacen los aparatos es que yo meto la muestra por diferentes metodologías. Ellos van a identificar, porque van a obtener estas líneas que se llaman espectros y los van a comparar con una biblioteca interna que tienen. Y entonces, si corresponde, pues si es paracetamol en este caso. Entonces, aquí les muestro el espectro de paracetamol por espectroscopía de Raman, por transformada de Fourier. La espectroscopía de masas, que nos da simplemente un espectro de masas, que también en la longitud de onda que ustedes ven aquí, se puede observar esos picos que corresponden a partes de la molécula del paracetamol. Hay espectros ultravioletas a ciertas longitudes de onda donde se puede medir esa longitud de onda de la presencia del paracetamol, u otras metodologías, por ejemplo el infrarrojo. El infrarrojo también es una maravilla. En las fiscalías tienen un infrarrojo portátil donde tienen una serie de espectros ya guardados. Entonces, por ejemplo, van a una escena del crimen, muestre algo y el espectrito dice: es pintura, es cocaína, es pelo, esto. Entonces es una chulada de verdad estas cosas, carísimas, pero son una maravilla. Y bueno, no se me fijó que me fue muy rápido, pensé que iba a durar mucho. Antes de terminar, a manera de conclusión, nos mencionaba de manera muy magistral el ponente anterior la importancia, la relevancia que tiene al estar analizando todos los medicamentos. Y pareciera entonces que estos medicamentos tan viejos como el acetilsalicil, como el paracetamol, como la penicilina, que han sido ultra estudiados, pareciera que no tienen como mucho que aportarnos.
Sin embargo, cada día, la misma industria farmacéutica no deja de estudiarlos porque cada día presentan más situaciones. La población se va haciendo más susceptible, hay polimorfismos genéticos, en fin, hay una cantidad importante de factores que nos van haciendo susceptibles a sustancias a las cuales regularmente nos exponemos toda la vida. Bueno, les presento mis referencias bibliográficas. Me voy a permitir abusar del tiempo. Quiero comentarles de dos congresos que vamos a tener. El primero acá en el Colegio Michoacano de Profesionales Químicos, vamos a tener un congreso de microbiología clínica, es en junio, se pueden inscribir conmigo. Va a ser en el Multicentro de las Américas, vamos a tener 3 talleres, uno de citología cervicovaginal, uno de parasitología y uno de características fenotípicas de resistencia, factores de resistencia en bacterias gram negativas. Son teórico-prácticos, son personas locales pero extremadamente expertas en sus áreas, y vamos a tener posteriormente el congreso. También tiene un programa muy bueno, viene el doctor Benjamín, para los que no lo conocen, pues es autoridad en parasitología, además es divertidísimo el doctor. Vamos a tener por ahí pues varias personalidades locales y foráneas. Y nosotros, en conjunto con la Organización de Farmacéuticos Ibero-Latinoamericanas, que al rato van a ver al químico Alejandro, no sé si anda por aquí, Alejandro Zamorano, él les va a hablar de cosmetovigilancia, se van a enamorar de su plática y no se la pierdan, está increíble. Él es el presidente de OFIL, entonces nosotros nos conjuntamos con ellos y vamos a hacer colegio de apoyo para su congreso. El congreso es internacional y gira en torno al uso racional de medicamentos, que tiene mucho que ver pues, con el congreso del día de hoy. Están cordialmente invitados, también se pueden inscribir conmigo. Nos dicen, como es internacional y es cada 2 años, hace 8 años en Guadalajara, y va rotando los países, entonces ahora somos orgullosamente elegidos como sede. Dicen en los anteriores hay todo menos mexicanos, entonces pues si se animan y si quieren llegar a una extranjera pues, para hacer las cosas, entonces están cordialmente invitados. Y bueno, pues muchísimas gracias, lo que se les ofrezca, los que tengan. Yo estoy adscrito a la Facultad de Química y Farmacobiología, por aquí andaba mi jefe hace ratito. Aquí está mi correo electrónico, cualquier duda, cualquier situación, cualquier pregunta, ahorita, pues, muchas gracias.